Tercer archivo. La técnica del golpe de Estado. Capítulo 2. Los celos de Isabel. De los 8 viajes que había hecho como delegado para entrevistar al jefe, este era el más peligroso, por la sencilla razón de que ya no era el dentista de Giles, sino el presidente electo. En el aeropuerto y a bordo del avión de Alitalia, los Cámpora empezaron a conocer las atenciones que se dispensan a un presidente, aunque todavía no esté en ejercicio. Embarcaron a las 19:35 del domingo 25 y el tránsito al 26 los agarró suspendidos en una plácida noche lunar sobre el Atlántico. El 26 el señor presidente electo cumplía 64 años y el Departamento de Relaciones Públicas de la empresa italiana había actuado en consecuencia. La azafata descorchó una botella grande de champán y prendió 4 discretas velitas. Nené dejó el día del chacal que la tenía agarrada para brindar con Héctor. El general, la señora y el señor López Rega ya los esperaban en Roma desde el viernes. Ellos también habían disfrutado su vuelo por Alitalia, de Madrid a Roma, en el que los agasajó Marisa Oschi Ortega, la inesperada y bella española que ya los había atendido en el operativo regreso, en larga exclusiva a bordo con Emilio Abras Perón. Elogió sin retaseos el mensaje difundido por el doctor Héctor J. Cámpora y afirmó que la voluntad del pueblo no va a ser burlada en la Argentina, donde la única solución posible es formar un gobierno de unidad nacional. También tuvo palabras de elogio para la actitud asumida por Panamá y los países iberoamericanos respecto a la cuestión relativa a la zona del canal interoceánico, que ha hecho crisis en las últimas horas con el veto de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad unánimemente condenado. Como ya lo había hecho con otros periodistas, Perón insistió ante Abras en que era un simple soldado del movimiento y en que estaba a las órdenes del doctor Cámpora, que era quien ahora cortaba el salame gordo. Por esa razón, aclaró, se había desplazado a Roma para esperarlo. La última persona del mundo a quien Cámpora quería hacer esperar era el general, pero las continuas exigencias de la coyuntura postelectoral lo habían anclado en el país. A la increíble lentitud del escrutinio se habían sumado las movidas inesperadas de algunos ratones que no tenían paciencia para aguardar su rodaja de salame gordo. El mismo jueves del discurso en el Crillón, nombró al doctor Esteban Rigui como su único representante ante el gobierno saliente, la única persona facultada para requerir información. El Bebe debutó desautorizando al doctor von Rusch, que se había cortado solo, solicitando información al ministro de Bienestar Social, Oscar Puigros, sobre el estado de las cajas de previsión a través de su correligionario José María Goñi Moreno. Unas horas antes de que Cámpora se embarcara, se dieron a conocer los resultados de la capital federal. El peronismo había ganado y asegurado la primera banca de senador para Alejandro Díaz Vialet, pero no había podido meter al segundo de la lista, Marcelo Sánchez Orondo. El 15 de abril habría una segunda vuelta donde el dirigente nacionalista debía medirse con el joven Fernando de la Rúa. La nueva cumbre peronista, primera después de la victoria, había levantado múltiples interrogantes en los diarios y en las cancillerías. ¿Por qué en Roma? Era la primera pregunta que todos se hacían, empezando por el gobierno español que atribuía una venganza de Perón, enojado por el recibimiento de Franco a Lanuse, el traslado del encuentro desde Puerta de Hierro al Hotel Excelsior de Vía Veneto. La hipótesis se había evacuado bajo la forma de un artículo de Emilio Romero en el diario Pueblo, que se parecía bastante a un reproche. Unos días antes, en ese mismo espacio, Romero había recortado un apotegma de Perón. Todos los hombres son buenos, pero si se los vigila son mucho mejores, agregando de su propia cosecha esta curiosa advertencia, que nadie aquilató debidamente: Cámpora no se va a librar de esta vigilancia. Pocos creyeron lo que dijeron los dos protagonistas, que buscarían en Roma una alianza estratégica con el mercado común europeo. Sin embargo, era uno de los motivos de la elección. La concepción geoestratégica de Perón estaba muy definida. En un mundo
que la moda llamaba pentapolar, donde los vértices eran los Estados Unidos, la Unión Soviética, Europa Occidental, China y el ascendente Japón, la Argentina y América Latina debían buscar alianzas con las fuerzas que equilibraban el poder de las dos superpotencias que emergieron en la posguerra. China equilibraba a la Unión Soviética, Europa y Japón a los Estados Unidos. Para la Argentina la opción estaba clarísima. La única posibilidad de lograr un desarrollo relativamente autónomo consistía en asociar el capital nacional a esa Europa de los 9, que ya era la tercera potencia de la Tierra. En 1971 el intercambio entre la Argentina y el mercado común europeo había llegado a los 1.300 millones de dólares, lo que representaba un tercio del comercio exterior nacional. La Argentina tenía un superávit de 220 millones de dólares. A esta circunstancia favorable, Perón añadía otras. A diferencia de Washington, los países europeos no estaban en condiciones de exigir una subordinación política, entre otras cosas porque se trataba de 9 gobiernos distintos. En cambio, poseían un gran excedente de capitales y tecnologías que el Estado argentino podía captar para un proyecto de desarrollo. La premisa era parcialmente válida, aunque no tomaba en cuenta un dato aportado por Jean-Jacques Servan-Schreiber en su libro El desafío americano, la importancia fundamental de las transnacionales norteamericanas dentro de la industria europea. Pasando revista a la situación continental, Perón constataba que además de la confrontación permanente con Cuba, los Estados Unidos se enfrentaban relaciones críticas o al menos difíciles con varios países de América Latina, como Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá y México. Un cuadro de situación que debía inclinarlos a las concesiones. La propuesta europeísta era un arma de presión para favorecer esas concesiones y lograr que los favores norteamericanos no se limitaran al Brasil. Era una coyuntura propicia para jugar la carta alternativa y llegar a Bruselas por la autostrada italiana. Italia debía ser el nexo con el MCE, no solo por razones históricas, culturales, políticas y aún sanguíneas, sino por contundentes motivos económicos. Era el mayor comprador de la Argentina, sus inversiones en el país superaban los 1.000 millones de dólares y las empresas italianas participaban decisivamente en 30 grandes proyectos de infraestructura. ¿Cómo puede ser?, le había dicho en otra ocasión el general Acámpora, que los productos argentinos entran a Europa por Rotterdam y no por Génova. Desde el primer momento, en sus entrevistas tanto con funcionarios como con empresarios, Perón aseguró que el gobierno justicialista sería respetuoso de la propiedad privada y de los beneficios que pudieran obtener las empresas extranjeras bajo ciertas reglas de juego que garantizasen el interés nacional. Para un proyecto capitalista independiente, la apertura hacia Europa sonaba lógica, aunque tuviera algunos defectos de diseños importantes, como la subestimación de la respuesta norteamericana. Mientras la conducción peronista fortalecía las relaciones con los europeos, el secretario de Estado para Asuntos Interamericanos, John Crimmins, pronosticaba en Washington que habría manifestaciones de creciente nacionalismo bajo el gobierno de Héctor Cámpora y presiones sobre los intereses norteamericanos en la Argentina, aunque no consideramos que alcancen un punto crítico. Aún contabilizando el disgusto de la Casa Blanca y considerando que los aportes europeos no serían tan espectaculares como se pensaba, la propuesta era teóricamente viable, pero el general mismo la destinaba al fracaso al ponerla en manos de operadores torpes y golosos como el cabo López Rega e intermediarios tan desprestigiados como el doctor Giancarlo Elia Valori. En las primeras 72 horas todo pareció marchar sobre ruedas. Perón se entrevistó durante más de una hora con el presidente Giovanni Leone y volvió a visitar al premier Giulio Andreotti, antes de ir a Fiumicino a buscar a Cámpora. Luego empezaron las molestias del anciano y los celos de la niña rubia. El abrazo de Fiumicino duró casi un minuto. Apenas lo vio rodeado por una escolta de honor de carabineros y soldados de aviación, Cámpora se olvidó del protocolo, gritó «Señor», y casi corrió para abrazarlo. Después departieron brevemente en una sala del aeropuerto.
Antes de dirigirse al Hotel Excelsior, que María Georgina y Héctor habían conocido en 1953, cuando él visitó Italia como embajador extraordinario, Mario Espósito de IPS alcanzó a escuchar con Perón cómo Perón y Cámpora intercambiaban frases de afecto: mi querido general, mi querido amigo. Unos minutos antes, apenas el tío descendió la escalerilla del avión, se le había acercado un hombre nervioso y disgustado de tener que tenderle la mano. Era el contraalmirante Constantino Argüelles, embajador argentino y ex conspirador antiperonista del 55, al que su gobierno le había dado la ingrata orden de presentar sus respetos a quien todavía era considerado oficialmente en la cómica categoría de presidente virtualmente electo. Después del saludo que le quemaba la mano, Argüelles se hizo humo evitando ostensiblemente a Juan Perón. Sin embargo, las órdenes en materia de protocolo que había recibido la embajada incluían al exmandatario, a quien debía brindarse trato correspondiente al de senador. Tan pronto estuvieron instalados en el primer piso del Excelsior, recibieron la visita de un segundo embajador argentino, el doctor Santiago de Estrada, representante ante la Santa Sede. Hombre vinculado al cursillismo y el Ateneo de la República, de Estrada quería hacer olvidar su protagonismo en el Onganiato y ofreció sus buenos servicios para concretar una audiencia con el Papa Paulo VI. El embajador no ignoraba que Perón venía bregando por una audiencia con su santidad desde noviembre del año anterior y que había elegido mal promotor para lograrla. El presidente virtualmente electo agradeció el gesto y puso mucho énfasis en que participara el general Perón. Sabía, y así se lo comentó a Héctor Hijo, que si el general era excluido de la audiencia papal sería una verdadera catástrofe. Pero nadie habló de catástrofes durante esa larga jornada. Por la noche el general y la señora le obsequiaron al delegado otra torta de cumpleaños, que esta vez tenía una sola velita central. A la mañana siguiente, martes 27, las lluvias primaverales hicieron un alto y les regalaron un soleado paseo por Vía Veneto, una tregua en la poblada agenda oficial del presidente electo, que a la mañana se había entrevistado con Andreotti y después almorzaría con el presidente Leone. Perón no acompañó a Cámpora a las reuniones oficiales, no solo porque ya lo habían recibido, sino porque el Estado italiano no quería mezclar las aguas. Perón no expresó ninguna molestia y se mostró siempre muy comprensivo del problema protocolar. En su caminata por Vía Veneto, iba en escuadra familiar, escoltados por 4 discretos policías y un lote de pegajosos paparazzi: Héctor Hijo, López Rega, Héctor Cámpora, Juan Perón, Isabel, Nené, tomada del brazo de Isabel y de su hijo Carlos, que cerraba la fila del lado de la pared. Los hombres con ambos oscuros, las señoras de traje sastre. Al llegar a Vía Barberini, entraron en la florería Bardugny y compraron un bouquet de camelias para el primer ministro Andreotti y azaleas japonesas para el presidente Leone. Después se metieron en el Piccadilly para saborear un ristretto. Al regresar al hotel, cambiaron de acera para que las señoras pudieran mirar vidrieras. En Magli se detuvieron todos a contemplar esos zapatos de strass con enormes plataformas. ¿Cómo hacen las mujeres para treparse ahí sin caerse?, comentó Cámpora, y Perón se acercó a espiar. Isabel y Nené amenazaron con comprarse un par. Hubo risas, aparente distensión. Luego los Cámpora marcharon al Quirinal para el almuerzo con el presidente Leone. Al día siguiente Isabel llevó a María Georgina, que seguía con el mismo traje de tuit de los días anteriores, a comprarse el sobrio vestido negro con que se presentaría a la audiencia papal. René Sayas, de la revista Gente, la siguió a distancia prudencial y las vio entrar al número 54 de Vía Gregoriana, donde funcionaba la viejísima casa de alta costura de Tita Rossi. 2 amigas. La prensa italiana no concedió un gran espacio a la visita, pero cambió el enfoque tradicional respecto del peronismo, que ya no se veía como una caricatura pampeana del fascismo, sino inclinado a la izquierda, como cuadraba un movimiento de liberación del tercer mundo.
Aunque la respuesta fue más cauta de lo que Perón esperaba, gobernantes y empresarios se mostraron amables y receptivos. Con algunos funcionarios, Cámpora y Perón se vieron por separado. Hubo 2 reuniones importantes con el ministro de Agricultura, Lorenzo Natali, y con el de Industria y Comercio, Mario Ferri. En el primer caso, los jefes justicialistas plantearon la necesidad de fortificar la cooperación industrial, tanto estatal como privada, y conceder mayor importancia a las inversiones que suponían la transferencia de tecnología de punta. La más trascendente fue con Natali, a quien lograron interesar en la compra de productos ganaderos y en nuevas formas de asociación agroindustrial, que a López le resultaron apetitosas. Ambos tuvieron una agenda poblada de compromisos externos que los hizo postergar durante 72 horas el tema que más les interesaba, los pasos que debían darse en la Argentina para tomar el gobierno y luego el poder. A pesar de las especulaciones periodísticas, las definiciones para la integración del gabinete quedaron diferidas para una nueva reunión. En rigor, solo hubo una primera aproximación. Perón emitía señales de humo para que el otro las interpretara y se reservaba ostensiblemente el derecho de veto. Cámpora informó a algunos periodistas amigos, como Andrés Zavala, que la nómina se daría a conocer unos 15 días antes del 25 de mayo. Solamente indicó que sería un gabinete justicialista, aunque pudieran sumarse algunos aliados. También jugó el nombre de Rucci, con quien se llevaba tan mal, para demostrar que entendía las señales del jefe. Por las dudas, subrayó que la posible entrevista con el Papa nacía exclusivamente de la iniciativa del embajador Santiago de Estrada. Con su cautela habitual, el Vaticano se demoró hasta último momento para otorgar la audiencia con Paulo VI. Antes confirmaron por vía diplomática que no habría segunda vuelta en la Argentina. Recién el miércoles 28 se anunció oficialmente que su santidad recibiría al doctor Cámpora y a su familia a las 11:30 del día siguiente. Perón quedó excluido nuevamente. La temida catástrofe se había producido. El presidente virtualmente electo había dejado trascender que no quería realizar la reunión sin el general, pero el jefe prudente le aconsejó no desairar a su santidad. Ya habría tiempo de verlo, comentó sonriente, después del 25 de mayo. Cámpora sabía que esa sonrisa de serenidad y aquiescencia era la cortina del político para ocultar un temible mar de fondo. La audiencia privada tuvo 2 fases, una de Estado y otra familiar. El Papa, acompañado de 2 obispos, dialogó durante 45 minutos con el presidente electo, al que se dirigieron siempre con el título de Su Excelencia. Luego se hizo pasar a María Georgina y los hijos para la bendición, el saludo y la foto. Esa foto sin la cual las audiencias papales, como las bodas, no servirían para nada. Y hubo de ser la sacrosanta foto la que encendió las furias de la niña Isabel, que veía a esa sosa de la nené a la izquierda de su santidad, con el vestido negro que ella misma le había ayudado a elegir, usurpando su lugar, el lugar que a ella y solamente a ella como mujer del jefe le correspondía. A partir de ese momento, todo lo que Georgina hiciera o dijera solo serviría para condenarla. Como la entrevista que tuvo la malhadada idea de conceder a la revista Gente, donde René Sayas la presentaba como una mujer austera, sencilla, de gran ternura y fácilmente emocionable, de trato cordial y absoluta indiferencia por el protocolo. De nada le sirvió a María Georgina, que ahora era para los peronistas la tía Nené, responder a la enviada con su discreción y prudencia acostumbradas. Isabel contó las páginas y las fotos y palideció de furia. El reportaje donde evocaba su primer encuentro en la Vuelta del Perro con ese candidato que las chicas de Giles codiciaban, la mostraba en transparencia como lo que realmente era, una mujer humilde, sin ambiciones, que no había defraudado al esposo, ni como mujer de hogar ni como madre, que había vivido toda la vida a su sombra y que así seguiría hasta el fin. Hablaba con ilusión del noviazgo de Carlos Alberto con Lidia Maiza, una chica que estaba por recibirse de arquitecta y se sometía desde ya al papel que querían asignarle. Con astucia, repitiendo los tics aprendidos en tiempos de la otra señora, declaró:
De la rama femenina es presidenta la señora Isabel de Perón. La fundación que se va a poner nuevamente en marcha la va a presidir y organizar la señora de Perón. Si ella cree necesaria mi colaboración, por supuesto que voy a colaborar, pero el puntal va a ser ella. Tampoco sabía si habitaría o no la residencia de Olivos, porque esa era una decisión que debía tomar su marido. Luego evocó con emoción la designación de su esposo como delegado y su propio reencuentro con Perón en el primer viaje a España. Sayas le preguntó por el feminismo, tal vez en busca de una crítica, pero Nené elogió el valor de mujer de hoy, admitiendo que ella nunca había trabajado fuera de su casa para cubrir el papel difícil, muy difícil, de la mujer de un político. Con olfato saltó luego otra pequeña valla que le puso la periodista de Gente al preguntarle qué le sugería la palabra oposición. La palabra oposición me sugiere respeto, mucho respeto. La oposición es necesaria, el verbo lo tenemos para dialogar. Creo que en la Argentina, en los últimos tiempos se ha conseguido dialogar un poco más. Mi marido piensa como yo, es decir, es un hombre por excelencia contemporizador, pacificador. Ya de pie en la cafetería del viejo hotel afrancesado, avanzando hacia ese lobby atestado de policías, camarógrafos, poetas de la negritud como el presidente senegalés Léopold Sédar Senghor, reyes en peligro como Constantino de Grecia y turistas argentinos que le pedían autógrafos a Perón y a Héctor, escuchó la última pregunta. ¿Es difícil vivir con Héctor Cámpora? Si es difícil, pues le diré. Ningún hombre es demasiado fácil, pero aprendí a conocer a Héctor J. Cámpora y me resulta adorable. Por favor, no vaya a creer por esto que mi opinión es parcial, ni mucho menos emocional. Para calmar al expresidente, por quien sentía un verdadero aprecio, Monsignore Agostino Casaroli lo visitó ese mismo jueves en el Excelsior. Al salir de la reunión a la que también asistió Cámpora, el canciller de la Iglesia Católica, dijo a los periodistas que Juan Domingo Perón tiene abiertas las puertas del Vaticano. López Rega no pudo resistir la tentación de los micrófonos y añadió que el general no había asistido a la audiencia papal porque él mismo lo consideró inoportuno. Otros que buscaban mejorar las relaciones con el justicialismo eran los españoles. El canciller López Bravo, un astuto tecnócrata ligado al Opus Dei, movió las fichas con habilidad para superar el paso en falso de la invitación a Lanusse. En el camino rodó la cabeza del embajador en la Argentina, Erice Ollea, que había pronosticado un 38% para el Frejuli, basado en las estimaciones de Bernardo Neustadt. Considerando que el desaire de Roma había sido suficiente, Perón hizo un gesto conciliatorio al pedirle a Cámpora que lo acompañase a Madrid, en un viaje relámpago antes de regresar a Buenos Aires. En la capital española, había asegurado López Bravo, ambos serían recibidos por el generalísimo Francisco Franco, aunque fuera durante el fin de semana. Mientras tanto, en Buenos Aires se daban a conocer los resultados finales del escrutinio, que elevaban el porcentaje del Frente Justicialista de Liberación al 49,61%, seguido de lejos por la UCR, 21,29%, Manrique, frustrado en un 14,9%, y Allende con el 7,43%. En declaraciones a la prensa europea, Cámpora insistió en el dato original de nuestro centro de cómputos. El Frente había logrado el 52,6% de los sufragios. El viernes 30, cuando culminaba la cumbre de Roma, la UCR anunció que no concurriría a una segunda vuelta y la Junta de Comandantes terminó por admitir el triunfo de la fórmula Cámpora-Solano-Lima. Cuando los periodistas romanos le preguntaron al presidente, ahora sí electo, qué opinaba de este reconocimiento, respondió: «Lo que más cuenta para mí es la opinión del pueblo, que me consideraba su presidente desde hace varias semanas». No por casualidad, Rodolfo Galimberti pudo presentarse ese mismo día ante la Cámara Federal, el Camarón, y no quedar pegado como le hubiera ocurrido antes del 11 de marzo. La JP y la Tendencia habían ganado algo hacia afuera, el cese de la persecución a sus principales dirigentes. Hacia adentro del movimiento, en cambio, las cuentas no eran tan claras. La Juventud Peronista solo había conquistado un 18% de los cargos de elección en vez del 25% a que tenía derecho. Aunque también es cierto
que había tejido importantes alianzas con viejos caudillos ortodoxos, como Oscar Videgain, que fortalecían su posición en la interna. Además de su cuota de poder en el gobierno popular, la izquierda peronista estaba preocupada por un objetivo que debía alcanzarse el mismo 25 de mayo, la libertad a los combatientes. Los abogados peronistas estudiaban distintas formas de amnistía y Riggi, además de pilotear las necesidades de la transición, seguía el tema de cerca. También Abal Medina, que había recibido en su departamento de Callao a los máximos dirigentes de Montoneros y FARC, todavía buscados por el régimen. Hubo un momento de alarma cuando Perón descendía al hall de entrada y trastabilló en la escalinata del Excelsior. Una señora lanzó un grito. El anciano había desdeñado el ascensor para mostrar que estaba en forma. Sobrevoló 4 escalones a la vez y logró quedar en cuclillas, sin golpearse contra el piso. Se levantó solo, rechazando la ayuda que le ofrecieron empleados, guardaespaldas y periodistas. «Grazie, non si preoccupino, non è ancora necesario», dijo cortésmente en perfecto italiano. El episodio parecía desmentir los rumores sobre su mala salud que habían empezado a circular. Ocurrió en la tarde del viernes, después de que participara junto con Cámpora en un almuerzo al que asistieron 4 ministros del gobierno italiano, Monseñor Casaroli y 30 banqueros e industriales europeos de primera línea. En esa comida reiteró una frase sugestiva de von Bülow, el conocido teórico de la guerra, que en esos días había soltado a varios interlocutores. El estratega es el arquitecto, el táctico es el albañil. Pese al doble traspié con el Papa y en la escalera, la visita concluía de manera exitosa. Otras figuras de América Latina seguían atentamente los pasos que estaban dando. El general Omar Torrijos envió un cálido saludo que Cámpora contestó de inmediato, asegurando al líder panameño que lucharían juntos por la liberación y la independencia de todos los pueblos latinoamericanos. Perón, por su parte, anunció que 10 días más tarde se entrevistaría en París con el presidente mexicano Luis Echeverría. El sábado a media mañana, Perón, Cámpora, la señora y López se embarcaron para Madrid, donde el ahora presidente electo fue recibido con honores aún mayores a los que le había tributado Italia. Al pie del avión le dio la bienvenida al canciller López Bravo. El general se mantuvo en un discreto segundo plano, eludiendo a los periodistas y reiterando que era un soldado del movimiento y que Cámpora cortaba el salame gordo. Del aeropuerto de Barajas, los viajeros marcharon directamente al Palacio del Pardo, donde los esperaba Franco. Isabel se quedó en un salón aledaño al despacho del caudillo, dialogando con doña Carmen, Polo de Franco, sin advertir la mirada socarrona y la sonrisa perdonavidas que, bajo la cortesía palaciega, le dirigía la mujer del dictador. Perón, a pesar de su largo exilio español, veía a Franco por primera vez. Cámpora yo lo había conocido en la gira europea del 53. López Rega, contra cualquier lógica, estaba sentado al lado de Perón, participando en la charla privada con el admirado caudillo, al que los años y el Parkinson habían convertido en un queloño tembloroso. Mientras el canciller López Bravo le sonreía a Daniel con deferencia, como si la Argentina estuviera a punto de ser gobernada por un triunvirato. Después de la audiencia, almorzaron en Puerta de Hierro, donde retomaron la cuestión nacional. 5 horas después de haber llegado, Cámpora se embarcó rumbo a Roma. El general y López Bravo fueron a Barajas a despedirlo. El presidente electo le reiteró al canciller español su deseo de que asistiera a la Asunción del 25 de mayo. Luego se estrechó en un prolongado abrazo con Perón. Los dos estaban visiblemente emocionados. El tío recogió a la familia en Roma y siguió con ellos hacia Ezeiza, donde lo esperábamos con bombos y platillos, conociendo la pura cáscara de estas cosas. Era un domingo templado de abril. En la víspera ya yo había ido con el comisario Carnerero a revisar el espigón y la sala VIP. Le hice algunas preguntas técnicas y el policía me dio una respuesta política. No hay previsiones que valgan contra un atentado audaz e inteligente. La única seguridad se la da el pueblo. El fin de la cumbre desató una luz de conjeturas sobre el papel de Perón en el inminente gobierno de Cámpora.
La mayoría de los analistas coincidió en la fantasía prohijada por el propio Perón. Él se mantendría como patriarca de América, viajando y concertando alianzas estratégicas para una suerte de segunda emancipación. Mientras pernoctara en Buenos Aires sería el abuelo de la tribu, que corregiría los errores de Cámpora en el gobierno y de Abal Medina en la reorganización del movimiento. Pocos prestaron la necesaria atención a su póker abierto, la toma del poder en un mes. Algunos creyeron que se refería a consolidar el gobierno, otros pensamos que hablaba del trasvasamiento generacional, y aunque sabíamos que no resultaría fácil la lucha contra la burocracia, lo imaginamos alentando una suerte de revolución cultural que debía darse de abajo arriba, en un proceso equilibrado que no diera por tierra con el gobierno de Cámpora, al que intuíamos naciendo débil. Muchos, dentro y fuera del movimiento, creyeron sinceramente que estaba amortizado y no quería meterse en la rutina diaria de la administración, que se ubicaría en la cima de su propio mito inalcanzable, desencarnado y eterno.